hay algo que producen mucho, cualquier tipo de relación con personas que son muy tóxicas, que son muy narcisistas, que son muy egoístas, es dolor. Y todo aquello que nos duele mucho son experiencias que no queremos repetir. Por eso algo que nos vamos a preguntar mucho después de haber pasado por esto y de hacer consciente que estamos en una relación que era abusiva, que no nos convenía, pero que nos equivocamos. Confiamos en que esa persona nos amó, establecimos un vínculo, una relación, nos comprometimos, nos entusiasmamos y nos equivocamos. Querer entender en qué fue lo que no nos equivocamos, por qué razón no lo vimos, es esencial para poderle dar un cierre a esta experiencia y de alguna forma llegar a aceptar lo que nos sucedió como parte del pasado y de la experiencia que hemos adquirido y poder reconstruir nuestra vida y hasta nuestra confianza en nosotros mismos. Porque también eso se pierde cuando no podemos entender si nos vamos a poder cuidar la próxima vez, si vamos a ser capaces de notar ciertas cosas. Incluso podemos quedarnos muy enojados por un buen tiempo por el dolor que nos causaron y nosotros mismos sentirnos mal con nosotros mismos por algo que alguien nos hizo a nosotros y que nos empieza a causar esto mucha vergüenza y esto nos puede causar pues que nos aislemos de otras personas y que nos cueste trabajo poder volver a conectar con otras personas que puedan valer más la pena y que sean más confiables y que le aporten más algo a nuestras vidas. Por un tiempo, esto de preguntarnos por qué no vi va a ser muy importante que sí lo tomemos en cuenta y lo contestemos. No nomás que lo dejamos como una pregunta rumiante, molesta y descalificadora para nosotros, que solo nos está causando vergüenza, culpa, sino que de verdad encontremos respuestas. Quédate, soy Ana Sánchez. En este video vamos a ayudarte a entender qué es lo que pasó, por qué en muchas ocasiones no somos capaces de ver lo que está pasando y que ahora podemos ver tan claramente pues que a lo mejor sí había señales, que a lo mejor había cosas que nos podían haber indicado que no había tanto amor como nosotros quisiéramos que hubiera habido, que no era una persona confiable, que no nos convenía haber dado lo que dimos y haber hecho lo que hicimos por esa persona. En primer lugar, es importante entender que esto efectivamente no fue una intención de hacernos daño, fue un error. Y los errores, casi todo tipo de errores, cuando los estamos cometiendo, no nos vamos a dar cuenta. Por eso son errores. Por eso no son actos malintencionados. Los errores, en el momento que lo estamos cometiendo, no somos plenamente conscientes de qué es lo que va a pasar y de cuáles van a ser las consecuencias. En el momento que nos duele es en el momento que hacemos consciente el error. Y muchas veces podemos pensar que el momento que nos está doliendo es el peor momento. Pero si nos damos cuenta, cuando cometimos el error y cuando nos pasó el daño, más bien es cuando no lo estábamos sintiendo tanto. Algo que puede hacer que nos sintamos mucho peor después de sentirnos lastimados o tristes por lo que nos hizo alguien que sí nos llegó a causar daño, porque es muy tóxico, porque es muy narcisista, porque es muy abusivo, puede llegar a ser este conflicto con el que podemos quedar con nosotros mismos y esa vergüenza que nos va a impedir hacer lo mejor que podamos para aprender, pero también para ayudarnos y también para reconectar con otros, con la vida y con nosotros. Y para entender mucho de qué fue lo que nos pasó, tenemos que entender cómo es que a veces no podemos ver simplemente cuál es la realidad de una relación con alguien muy tóxico, que de verdad está abusando. Incluso, por ejemplo, no podemos ver que no tenemos la culpa nosotros de todo lo que nos están acusando, que no somos nosotros quienes provocaron esa situación y nos esforzamos de más por complacer, por atender, por cambiar los sentimientos de esa persona para nosotros, porque no se enoje tanto, por no hacerlo explotar y nomás no lo logramos y nos desgastamos mucho tiempo. Todo este tipo de errores que se cometen en esta relación, ¿por qué los cometemos? En parte es porque en muchos sentidos y muchas cosas en la vida, no solamente las relaciones tóxicas, hacer conciencia tiene un aspecto doloroso. La idealización nos permite no tener que resolver y a veces no nos sentimos capaces de afrontar la tristeza de ver que lo que esperábamos de alguien no va a suceder porque esa persona no es capaz de darlo porque, por ejemplo, sus intenciones no son buenas,
porque nos está usando o porque está mintiendo o porque es egoísta y al final en esa relación pues no hay amor o no hay el tipo de amor que nosotros quisiéramos recibir o el tipo de amor que nosotros damos. Entonces, cuando eso sucede y nosotros tenemos una esperanza, quisiéramos que esa relación tuviera lo que nosotros necesitamos, nos va a doler mucho ver que no es. En ese momento surge como un vacío, una pérdida, una tristeza, que es necesario sentir. Lo que pasa es que culturalmente muchas veces no entendemos que la tristeza es muy importante para que nosotros podamos sentir que algo nos está lastimando y podamos hacer conciencia, prestar atención, protegernos, buscar información, buscar ayuda. Más bien llegamos a sentir como que estamos mal por estar tristes. Y la tristeza no es buena o mala, es muy incómoda, es dolorosa, pero aprendemos culturalmente mucho a correr, ¿no? A espantarnos cuando estamos dolidos o cuando estamos sintiendo que algo nos está lastimando. Y pues muchas veces, pues la idealización, el no ver, el no tener que cuestionar, como que nos hace huir un poco de ese dolor y no tener que afrontar la realidad o la situación. Y además, si estás viviendo con una persona que te está manipulando, una persona que es egoísta y que lo que está haciendo contigo es injusto, claro que lastima, o te está usando, te está mintiendo y eso te causa dolor. Cuando te están triangulando y eso te hace también sentir mal o sentir triste, y lo que van a hacer es tratar de volteártela y de culparte a ti de la dificultad que tú estás generando, de lo que te estás inventando, de ser demasiado sensible y para rematar, pues de estar mal. Y esto puede que nos haga clic, porque en muchas ocasiones cuando estamos tristes pensamos que algo malo pasa con nosotros, que estamos mal, y entonces no podemos escuchar esos mensajes tan importantes que la tristeza puede estarnos mandando. Cuando algo nos lastima, nos duele en el corazón, lo más importante de hacer es darnos cuenta que ese estímulo doloroso tiene mucho que ver o con la forma como estamos pensando acerca de algo, a veces puede ser, o con lo que de verdad están diciéndonos o lo que nos está pasando y que tiene un valor. El valor de cuidarnos, así como el dolor físico, por ejemplo, si hay una plancha caliente y ponemos el dedo, nos va a doler y ese dolor nos avisa que tenemos que quitar el dedo de ahí. El dolor emocional también eso nos está diciendo, ahí hay algo que te hace daño, que a ti te duele. Y ese sentimiento tiene la intención de protegerte. A veces lo vemos como el enemigo, como la parte mala, como lo que nos está fallando, pero en realidad ese dolor nos va a indicar de qué es, dónde va el límite, dónde es donde nos están lastimando y quién nos está lastimando. Muchas veces no le prestamos atención a ese sentimiento o no sabemos qué hacer con él. Entender que estamos tristes y que esto nos duele es lo que nos va a ayudar a tener más comprensión con nosotros mismos, a considerar si hay algo que está siendo negativo para nuestra vida psicológica, para nuestra vida emocional, para nuestra vida económica, si necesitamos ayuda, si necesitamos apoyo, si necesitamos comprensión, si necesitamos un tiempo, si necesitamos claridad. Todo esto nos lo va a dar precisamente el sentimiento de tristeza que nos pueden ocasionar ciertas cosas. A veces el sentirnos tristes en una situación, si nos ponemos a pensarlo, nos indica que tenemos que hacer un cambio importante. Un cambio porque no vamos a poder seguir en esta situación, no vamos a poder seguir con esta persona, no vamos a poder seguir así, ¿no? Y si nos detenemos pues bien a considerar qué nos está pasando y qué necesitamos en vez de atacarnos a nosotros mismos por ese sentimiento de tristeza que estamos experimentando, podemos llegar a entendernos mucho mejor y ayudarnos mejor. Porque perder una relación o perder una ilusión, una esperanza de tener algún tipo de vida como la que quisiéramos con alguien, es muy normal que cause esta emoción, este sentimiento de dolor. Y este dolor nos hace parar, nos hace escuchar y si ponemos atención, también nos va a ayudar a entender. Porque vamos a necesitar todas estas cosas para poder hacer el reacomodo que tenemos que hacer de nuestras vidas,
de lo que pensamos, de cómo nos sentimos con nosotros, de cómo nos sentimos con alguien. A lo mejor soltar muchas cosas que nosotros pensamos que iban a pasar, que nosotros podíamos cambiar, que nosotros podemos arreglar. Todo este proceso de cambios va a requerir que nos paremos un poquito, que nos detengamos en el camino, y esto es lo que nos da la tristeza, también la posibilidad de poder bajarle al ritmo, de poder tomar perspectiva y de ver lo que nos está sucediendo con mayor claridad. Sentirla no quiere decir que estés mal. Sentir tristeza cuando las situaciones de pérdidas, de desilusiones, de traición, es el sentimiento normal. Raro sería que no pasaras por esto y que no te sintieras por un tiempo así. Para nada sentirte así significa que tú tengas algo mal, o que estés mal, o que tengas que pasar encima de estar teniendo este sentimiento doloroso por la vergüenza de estarlo sintiendo. La vergüenza la empezamos a sentir cuando no estamos siendo ni amables ni compasivos con nosotros mismos, no sé, por el error que cometimos o por lo que estamos sintiendo, por lo que nos está pasando. Y eso es algo que nos puede bloquear mucho el crecimiento, pero también bloquear la capacidad de poder hacer algo para estar mejor con nosotros. La vergüenza y la compasión por nosotros mismos es difícil sentirlas al mismo tiempo. Y la compasión no quiere decir lástima por ti mismo, quiere decir verte con los ojos que verías a alguien que la está pasando mal, que a lo mejor sí se equivocó, que es un ser humano, pero que necesita ayuda en este momento y que necesita sobre todo también un trato respetuoso, un trato amable. Y eso es lo que pasa con la tristeza cuando nosotros entendemos que estar triste es estar mal. Mucha gente de verdad cuando está triste le preguntas cómo está, dice estoy mal. El problema de pensarlo como estoy mal es que el estoy mal es como mal, como vergonzoso, como algo que no debería de estarte pasando, cuando realmente lo que estás es dolido, es triste, y eso no está mal. Ahora, también puede estar pasando otra cosa, lo que es distinto, aunque también puede ser muy triste y muy doloroso, es la depresión. Y si este es el caso, pues tiene que ver con que a lo mejor la cantidad de estrés, el impacto que recibiste, ha sido tal que te está costando mucho trabajo levantarte, porque el abuso nos causa daños en muchas cosas. A veces no sabemos cómo vamos a salir de eso. E incluso nuestro cerebro puede tener ciertas alteraciones por haber vivido tanto tiempo en esa confusión, en el abuso, en toda esta negligencia para con nosotros mismos, en todo este cansancio por tratar de que las cosas mejoraran, no lograrlo, y todo eso pues puede rebasar la capacidad de adaptarnos que tenemos y tener algo que en vez de tristeza se llama depresión. Cosa de la que también te van a acusar y que también una persona que te está devaluando pues te va a hacer como si fuera un defecto de carácter, te va a hacer sentir como que por eso te rechaza, cuando en realidad una persona pues más normal, más compasiva, si alguien está triste o pasando por una depresión, lo que hace es algo por ayudar, algo para que esa persona pueda estar mejor, no todavía lo hace sentir peor porque se está sintiendo así. Y lo peor del caso es que esto nosotros podemos también internalizarlo. Y entonces, si la estamos pasando mal, en vez de ayudarnos, empezamos a sentirnos mal por sentirnos tanto tiempo así. A diferencia de la tristeza, que llega por oleadas y te recuperas después de un rato, después de unos momentos, de unas horas, de un tiempo, y a lo mejor, viene y va por días, la depresión es mucho más dolorosa porque se queda mucho tiempo. Y nos va robando la motivación, nos va robando el entusiasmo. A veces la gente dice, es que tengo problemas de autoestima. Y cuando lo ves, digo, sí tiene problemas con la forma como se habla, con la forma como se ve a sí mismo, pero que tienen mucho que ver con que tiene tiempo en una depresión o muy profunda o más o menos, o muy seria o más o menos. E incluso una depresión puede ser una depresión leve o moderada, pero eso nos hace sentirnos crónicamente más vacíos, más tristes, con un dolor más fuerte y con más dificultad para recuperarnos del dolor. Y esto sí puede llegar a ser una consecuencia del abuso por tiempo prolongado o de una situación que a lo mejor se suma a otras que nosotros ya traíamos. Alguien con quien teníamos muchas esperanzas de salir de todo lo que nos estaba pasando antes de haber entrado en la relación y que después terminamos todavía en una situación peor. Incluso puede ser
que la hayamos tenido un poco desde antes de entrar a esta relación total. Incluso si no es tristeza, incluso si esto fuera a ser una depresión, tampoco es un motivo para sentir vergüenza. Algunas personas desarrollan dermatitis, colitis por el estrés, por lo que están viviendo. Otras personas pueden incluso desarrollar depresión por esto. Y es importante reconocer cuando también hay un proceso de depresión, porque el tener una depresión puede ser que nos haga mucho más difícil la salida de una relación con una persona abusiva. Puede ser que incremente mucho nuestra ansiedad y que el dolor sea tanto que no nos permita pensar. Cualquier persona cuando está pasando por un dolor muy extremo no puede pensar con claridad. Cuando pensar con la claridad y ver las cosas por lo que son causa tanto dolor, es normal querer no sentir tanto dolor. Entonces, cuando ya traemos un proceso de depresión, nos va a costar mucho más trabajo ver con claridad lo que está pasando, porque traemos menos capacidad para resistir esa cantidad de dolor que estamos sintiendo. Y la verdad es que sí, estar deprimido es horrible porque no es como algo que entra, lloras y se pasa. Es algo que entra, se estaciona y empieza a contaminar muchas áreas de nuestra vida. Autoestima, toma de decisiones, nivel de energía, capacidad de tomar decisiones. Si este es el caso, la ayuda médica puede ser maravillosa, fundamental y cambiar vidas. Para distinguir si lo que tú estás teniendo es una depresión, además de la tristeza, el duelo, el trauma, todo esto, pues más o menos tienes que ver que tengas 5 aproximadamente de estos síntomas, que es un estado de ánimo triste durante por lo menos 2 semanas, durante casi todo el día, de todos los días, en lo que además acompaña como una sensación de vacío, de desesperanza, y en algunas personas, por ejemplo, puede ser mucha irritabilidad. O sea, que cualquier cosa les moleste, sobre todo si son niños o adolescentes. La tristeza muchas veces no se presenta tanto como estar llorando, sino como estar muy irritable, muy peleonero, muy aislado. Y eso también es un sentimiento doloroso. El segundo síntoma es que hay una dificultad muy grande para disfrutar y encontrar el gusto por cosas que antes sí te gustaban, sí te motivaban, sí disfrutabas, y que es como si ahorita no te supieran a nada. Esto durante la mayor parte de días, todos los días, por lo menos un periodo de 2 semanas. El tercer punto es que hay un bajón de peso muy grande, más o menos como el 5% de tu peso, rápido, que no coincide con que hayas hecho dieta o ejercicio o estés en un plan de adelgazamiento, sino que de pronto tu cuerpo empieza como a perder peso fácilmente y te empieza a dejar de dar hambre por esta falta de placer que sientes por muchas cosas. Y también puede pasar lo contrario. Algunas personas tienen más bien un aumento de peso, que es algo significativo, pero el peso varía muchas veces en la depresión. El cuarto síntoma es que empiezas a tener mucha dificultad para quedarte dormido, o despertar es muy temprano, o despertar como a las 3 de la mañana y no poderte dormir, y empieza la cabeza a pensar demasiado en la noche. Por lo tanto, empiezas a tener dificultades para funcionar en el día, para activarte, para poderte concentrar, y esto te pasa durante muchos días o casi todos los días, por lo menos durante un espacio de 2 semanas. En la mayor parte de las personas, junto con la tristeza, se presenta también mucha ansiedad, mucha rumiación de pensamientos y como un estar demasiado pensando en cosas, pero también distraído de la vida, de lo que está ocurriendo, con dificultad para procesar, como que no se pensara tan fácilmente, no te puedes enfocar en el trabajo como antes te enfocabas, no puedes resolver problemas como normalmente los resuelves, cometes muchos errores de distracción de pronto porque tu cabeza está muy ocupada en procesar todo este duelo, toda esta tristeza, y la depresión baja un poquito la capacidad de resolución de problemas de concentración y de enfoque, a veces mucho. Por lo mismo, por todos esos otros síntomas, también la gente está más fatigada. Se cansa más fácil, las cosas le cuestan más trabajo, decidirse a motivarse a hacer cosas también es más difícil, y esto durante casi todos los días, por lo menos durante 2 semanas. Hay pensamientos y sentimientos como de... Otro síntoma es que hay muchísimo sentimiento como de vergüenza, con pensamientos como de no valer, de no merecer, de excesiva culpa. O sea, es demasiado no poder soltar las cosas, no poder soltar responsabilidades que realmente no eran tuyas, culpa por lo sucedido, pero
demasiado como regañada a ti mismo y que la forma como te hablas pues está metiéndote más en un estado emocional bajo, pero eso no es fácilmente, pero no es nada fácil que eso lo puedas cambiar nada más queriendo, ¿no? Es como que los pensamientos automáticamente se van a hablarte de formas muy autoagresivas, muy fuertes contigo mismo. El octavo síntoma es, hay hasta dificultad en muchas ocasiones para pensar claro. Todo es como más abrumador, está como hecho bolas, no puedes ver claro, no puedes resolver y por lo tanto incluso tomar decisiones es difícil. Es por todo esto que cuando lo que estás no es triste, sino muy deprimido, poder dejar una relación tóxica, poder poner límites, poder organizar tu vida, poder resolver los problemas que se van a presentar después del descarte, del divorcio o con los hijos o con la familia, poder volver a abrir nuevas conexiones de amigos con otras personas es tan complicado porque no te estás sintiendo bien y eso no puedes tú simplemente decidir activarlo o desactivarlo. Tener una depresión no es un defecto de carácter, no es un trastorno de la personalidad, se llaman trastornos del estado de ánimo, porque el área del cerebro que regula los sentimientos, que regula el estado de ánimo, ha tenido una modificación que se sale de tu voluntad poder manejar. El sentirte así afecta muchas áreas de tu vida. También nos podemos enfermar mucho más fáciles cuando este es el estado de ánimo de distintas cosas, problemas inflamatorios, problemas de fatiga, problemas infecciosos y otro montón de asuntos. Por eso el problema de depresión es un asunto de salud, no es un motivo de vergüenza, no es algo con lo que te tengas que atacar. No depende necesariamente de la voluntad. No depende de la voluntad quitártelo o ponértelo. Sí depende de la voluntad el ser compasivo contigo y ayudarte como le harías con cualquier persona que tenga un problema de salud, que le esté pasando mal y que ese problema tenga tratamiento y tenga remedio. En muchas ocasiones el tratamiento médico es una excelente alternativa. La terapia en algunas ocasiones también puede ayudar para esto, pero sí es importante que te entiendas. Si estás presentando este tipo de síntomas, vas a tener una mayor dificultad para ver lo que está pasando en las relaciones. Y a veces esa es la razón por la que simplemente no puedes ver y no puedes tomar decisiones que te protejan cuando estás experimentando ese tipo de sentimientos con tanta intensidad y no se quitan. Si estás presentando 5 más de estas cosas en el mismo momento durante por lo menos 2 semanas, durante 2 semanas o más, muy probablemente si necesites un tratamiento que te pueda ayudar con esta regulación de la parte del cerebro que regula las emociones y que regula el estado de ánimo, para siquiera poder empezar a ver más claramente, a tomar conciencia de ciertas cosas y tener una depresión de verdad. No es un motivo de vergüenza. Una persona abusiva, una persona muy narcisista que de todas maneras te está invalidando, no solamente te va a avergonzar por lo triste que estás o por lo deprimido, por lo que sea, sino por cualquier cosa. Entonces, este puede ser un motivo por el cual te avergüencen más. Y culturalmente se presta mucho a que no la creamos de pronto, precisamente porque cuando estamos o tristes o deprimidos, lo que decimos es estamos mal. Y porque también muchas veces lo que sentimos es que deberíamos estar bien, deberíamos de poder, y si tuviéramos un mejor carácter o más disposición, entonces no nos estaríamos sintiendo así, lo cual no es cierto. Cuando somos compasivos con nosotros mismos, lo que hacemos es ayudarnos mejor, es entendernos mejor, es buscar respuestas. Pero si estamos atravesando por un proceso depresivo, la respuesta es que muy probablemente necesites ayuda, una ayuda médica, una ayuda terapéutica, y esto es algo que puedes hacer para cambiar tu vida y para cambiar esta parte del cerebro que no estás pudiendo regular ni la ansiedad ni el estado de ánimo como antes lo hacías. Esos tratamientos no es que sean para siempre, es durante el tiempo que necesites ese apoyo, pero son invaluables y mejoran enormemente tu capacidad de recuperarte de una situación como esta, de un trauma, e incluso si no estás pudiendo dejar esa relación porque el dolor es abrumador, mejoran muchísimo tu capacidad para sentir una tristeza más manejable, más normal. No es que te la vayan a quitar, no son pastillas de la felicidad ni es una droga. Es algo que ayuda a normalizar la respuesta emocional y a regresarte a sentirte como eras tú antes de este trauma y estar más estable. Eso ayuda mucho a poder ver las cosas
como te gustaría verlas, porque a veces dices, es que incluso si me doy cuenta que esto no está bien, que no es lo que me conviene, que no es lo que quiero, no puedo y mi conducta sale totalmente de otra manera. La realidad es que con un excesivo dolor, así como de tortura, nadie actúa modulado, regulado, tranquilito y hace las cosas con mucha sabiduría. Normalmente nos sale una respuesta desregulada, desesperada por el dolor. Nadie podemos ver con tanta claridad cuando el dolor nos abruma. Y esto no es motivo de vergüenza. Espero que esta información y esta reflexión te pueda ayudar a que si necesitas ayuda, si necesitas apoyarte de cualquier manera, lo hagas desde una actitud compasiva contigo, desde una actitud de entendimiento y que tú llegues a ser para ti mismo en este momento esa persona con la que puedes de verdad contar y conectar. Incluso si en esta reflexión lo que dices es, no estoy pudiendo, se me está saliendo de las manos. Existen alternativas y esto también se puede resolver. Espero que esto te pueda dar por lo menos algunas ideas de que hay mucho más que se puede hacer, incluso cuando a veces sientes que no puedes más o que solo no vas a poder. Trátate con amabilidad y date tiempo. Esto lo vas a poder ir procesando. Lo que pasa es que ver y hacer conciencia pasa por esta etapa del dolor y el dolor nos cambia. Ese cambio no necesariamente es para mal y no necesariamente estabas mejor cuando todavía no te dolía. En ese momento probablemente estabas sufriendo el daño que esta persona te estaba haciendo sin darte cuenta, pero sí tenía consecuencias. Entonces, este es el momento de conciencia, este es el momento de cambio. Pero si necesitas apoyo porque se te está complicando, ese tipo de apoyo existe. Me despido con esto. Soy Ana Sánchez y te mando un enorme abrazo. Bueno, me despido con esto. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Como siempre, cualquier sugerencia de video de qué puedes hacer para resolver los problemas que se presentan después de una relación con una persona tóxica o cuando la tienes, déjamelo en sección de comentarios o mándamelo al correo electrónico que está aquí abajo y con mucho gusto vamos a hacer algún video que pueda darte ideas de cómo puedes resolver eso que te está preocupando. Te mando un enorme abrazo. Con cariño,